nuestra forma de búsqueda de la felicidad, que eso es un logro. Bueno, pues hoy vamos a empezar por el inicio de la vida. Y el inicio de la vida en estos tiempos, en muchas parejas, está complicado de conseguir. Esa faceta de padres, lo que son las circunstancias sociales, nos ha llevado a que las mujeres pues tengan embarazos más tardíos, a que predomine lógicamente el salir adelante económicamente y que trabajen los dos, y la conciliación de todas esas responsabilidades haga que los tiempos sean diferentes a la hora de encontrarse. Total, que por las circunstancias a la hora de la concepción estamos teniendo problemas en la reproducción, y para eso grandes profesionales que han desarrollado estudios científicos durante todos estos años han llegado a poder asistirnos y ayudarnos a tener hijos, y eso hoy día ha llegado a unas cotas realmente excepcionales en éxito. El doctor que nos acompaña hoy, que es el doctor José Félix García España, bienvenido, doctor José Félix. ¿Cómo estás? Es el jefe de la unidad de reproducción asistida del Hospital El Ángel. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, con lo cual vosotros, que sois prácticamente miembros de la familia de la salud a toda costa, sabéis que es un experto en didáctica, en dar a conocer estos entramados tan complicados a veces con mucha facilidad. Y yo confío mucho en él. A ver si no te dejo. No, bueno, estoy seguro que no, por eso lo anuncio. Por eso lo anuncio. Bueno, vamos, en esta edición, en esta media hora, vamos a hacer un repaso de cómo las técnicas han ayudado y asistido, valga la redundancia, a la unidad de reproducción asistida, sí, a tener más capacidad de éxito. Más éxito. Eso es. Pues mira, es así un camino, es un camino largo y continuo, pero yo no creo, ha habido varios hitos y varias, a lo mejor varios avances grandes puntuales, pero mira, yo me iría, cuando yo empecé hace 20 años, casi, en el 97, pues mira, el porcentaje de éxito de una mujer de 35 o 36 años, haciéndose una fecundación in vitro, era de un 25%. Y hoy esa misma mujer tiene cerca de un 60%. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde hace 20 años a hoy? Pues mira, yo recuerdo que cuando empezábamos, ya se hacían las cosas, creo que se hacían lo mejor que se podía hacer en ese momento, pues la medicación que teníamos no es la medicación que tenemos ahora. Claro. Había hormonas, pero la hormona no era tan purificada como la que hay ahora. De bote a bote había diferencia. Entonces no sabías muy bien exactamente qué estabas poniendo y qué no estabas poniendo en cantidad, por ejemplo. No podías afinar tanto como hoy, donde podemos afinar y hacer el traje a medida por mujer, por ejemplo. Entonces llegamos, estimulábamos a una mujer, y estoy hablando de in vitro nada más. Bueno, previamente se podía hacer un estudio genético, pues un cariotipo, estudio de los cromosomas básicos, y después su estimulación, se sacaban los óvulos, no se podía inyectar el espermatozoide dentro del óvulo, había que poner 100 o 200.000 espermatozoides alrededor, lo que es la FIV clásica, que todavía hoy se puede hacer, y se puede hacer en algunos casos, pero no se podía microinyectar. Y después, pasados 2 o 3 días, porque no se podía cultivar, era muy difícil llevarlo más adelante, pues se ponían en el útero sin visión ecográfica ni nada, un poco a ciegas. Bueno, pues desde entonces... Era como una eyaculación, bueno, entre comillas, artificial. Muy entre comillas, no, vamos, lo que te quiero decir es que hoy día, con una pipeta muy fina, a través del cuello de la matriz, se deja la gotita en el sitio exacto, llevándolo por vía ecográfica. Hay una diferencia. Y en un principio, pues, no se creía que eso fuera tan importante. Entonces, a ciegas, cogías, lo ponías el tubito y donde querías que más o menos era el sitio, lo dejabas. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo ponías ahí dentro del útero, pero no sabías si más arriba o más abajo. Eso es solamente un detalle, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha variado para que ahora pues haya un 60% y se aspire a mucho más? Bueno, pues si te comienzo por el principio que he dicho, sí, las medicaciones son mucho más variadas, altamente purificadas o de tecnología recombinante, pero es que después cogemos a la pareja y hoy día se pueden hacer estudios genéticos para ver, que todo lo que importa no es que la señora se quede embarazada, sino después tenga un hijo sano. O sea, el triunfo de una reproducción asistida, es decir, esta señora está en su casa con un hijo que en uno, no 2 ni 3, aunque se de tener 2, 1, y que es sano y no tiene ninguna enfermedad. Claro, claro. Entonces, empezamos con la genética individual de cada, para ver que no tengan alguna enfermedad hereditaria
que no sea dominante, que esté escondida, por ejemplo, que se pueda estudiar para ver que entre ellos no vaya a existir ese problema. Después, se puede estudiar la genética de los espermatozoides del marido. Es decir, un estudio genético previo antes de empezar, mucho más serio que se puede hacer antes. Una vez que tenemos los embriones, se le puede hacer un estudio genético a esos embriones antes de ponerlos, tanto para ver si traen una enfermedad determinada, porque en una familia de ellos, de la mujer o del hombre, ya existiera y se sabe que en la familia van heredando esa enfermedad, como simplemente para ver escoger cuál es el que tiene los cromosomas correctos. El segundo paso, quiero decir, primero, a cada uno de los padres, estudios genéticos. Individualmente se puede hacer. Eso es. Y después, una vez que se han unido... Hay un panel de 250 enfermedades hereditarias, recesivas, que pueden estudiarse. Antes de nada, antes de nada, cosa que eso se puede hacer tanto en una clínica de estudio de reproducción como una pareja que se vaya a casar o a tener hijos y quiera tener hijos y antes quiera saber que no tiene ese problema, pero se aplica a la reproducción, al protocolo, se puede aplicar. Segundo lugar, ya una vez que se ha unido la célula, el ovocito de la mujer y el espermatozoide, ya tenemos el embrión, también se le puede hacer. Se puede estudiar genéticamente y ver que ese embrión en lo posible es sano desde el punto de vista genético, y que no trae o una enfermedad determinada que hay que buscar esa en particular que se va persiguiendo porque se sabe que en la familia ha existido, o en general ver los cromosomas y ver que no trae un síndrome cromosómico importante y escoger el embrión que venga bien. Claro, el más sano que sea. El más sano. Y ahí se abre también no solamente eso, sino que se empieza a estudiar el metabolismo también de esos embriones, no solamente la genética, sino que se están desarrollando correctamente bien, lo que equivaldría para nosotros hacernos un análisis de orina, por ejemplo, y ver si tenemos la urea, la creatinina y los riñones, y etcétera, están bien, ¿no? Pues eso también se puede y se está empezando a investigar también. Una vez que tenemos eso, tienen que ir al útero. Y en el útero también podemos coger... Porque todo esto está fuera en el laboratorio. En el laboratorio. Y ahora ya sabemos que los padres estaban sanos. Sabemos que el embrión lo hemos seleccionado y también está sano. Y ahora tenemos que ponerlo sobre un útero que esté dispuesto a recibir ese embrión. Entonces, por ecografía podemos ver que dentro del útero el endometrio, esa cavidad que lo va a recibir, aparentemente está bien, pero ¿está bien del todo o no? Sabemos que está... Pues hoy día, para ciertos casos, no para todos, pero se puede sacar una pequeña biopsia, un trocito, y analizar genéticamente también si ese endometrio, ese útero por dentro... Eso es lo que estamos viendo ahí. Exactamente, por endometrio. Lo que la mujer va a echar con la regla, va a expulsar con la regla. ¿Podemos indicarlo aquí para que... ¿En esta pantalla? Sí, en la anterior, si te parece, en el dibujo anterior. Eso. Que ya lo que íbamos es que una vez que vamos a introducir y vamos a dejar un embrión sano, que se ha estudiado, etcétera, que esta capa interior de aquí esté preparada para recibir a ese embrión. Y a veces aquí que no dentro. Lo está. Aquí claro, dentro. Esto está cerrado. Hay un corte aquí para ver lo que hay dentro. Exactamente. Entonces, por aquí se puede obtener una biopsia previamente, un mes o 2 meses previos, y analizar que genéticamente está en periodo receptivo. Es decir, en este momento este endometrio va a recibir a un pequeño embrión que pongamos ahí. Y eso lo reproducimos posteriormente y lo podemos hacer. Ese es un dato muy importante. O sea, conocer cuándo el interior está más o menos receptivo. Porque hay un número de mujeres que tienen esa ventana, ese momento de receptividad desplazado, por ejemplo, hacia atrás. Y creemos que estamos poniendo un embrión de 5 días en un endometrio aquí. Este es el endometrio. De 5 días y resulta que esa mujer en particular necesita que se le ponga 2 días más tarde. Por ejemplo. Y eso se puede saber ya por 2 días incluso. Efectivamente. Se analiza ese... Se analiza y te dicen, pues este endometrio no es receptivo. Sí. Hay que darle 2 días más de hormonas, hay que esperar 2 días más. Tiene que ver con las hormonas. Un día más para ver que entonces está en ventana. Pero otra cosa, por ejemplo, que ahora no se hace en la clínica diaria ahora mismo, pero dentro de poco va a empezar, que es la microbiota. Es decir, la microbiota es... nosotros tenemos tantos microbios en el organismo como células de la piel. O sea, es una barbaridad. Sabíamos que en el intestino tenemos microbios que nos protegen. En la vagina también, que evitan la micosis. Pero es que hay microbios también en el la interior trompa, del útero aquí, y en la trompa. Incluso en el folículo donde está el ovario, el óvulo. Este es el ovario, que ahí también sale hay el ovocito y va por aquí. Son microbios que viven con nosotros y que están ahí por algo.
y que si son los que tienen que estar, nos ayudan, pero si no son los que tienen que estar, no Sí. son los que son, nos perjudican. ¿Y cuántas mujeres habrá habido que no se quedan y en su vida ha fracasado todo porque tenían su microbiota alterada? Es decir, esos microbios que nos ayudan y que tendrían que estar ahí. Deténlo aquí si te parece. ¿Podemos detenerlo? Ahí, perfecto. Siempre hemos creído que la cavidad interna del útero, aquí donde se va a desarrollar el embarazo, Sí. hablando de lo que estábamos hablando de los microbios, Sí. era aséptico. No hay ni un germen ahí. Caramba, es Es verdad. un santuario. Pues no los hay. Los hay buenos. Y están por algo. ¿Me entiendes o no? Entonces Claro. eso, y hay que repoblar, ya te digo, tanto ahí como en las trompas, y lo que más llama la atención, en el mismo folículo donde va a crecer el ovario, se están describiendo que hay gérmenes buenos que tienen que estar. ¿Todo Y si esto? eso desaparece, por un tratamiento antibiótico, y usted sabe, por una disminución de la... Ahí es donde se va a investigar, pues a lo mejor falla y te queda cara de bobo sin saber qué es lo Si que está estaba ocurriendo. todo Entonces, bien. todo Claro. eso es una ventana que se está abriendo. Estoy diciendo, hemos llegado a ese 60%, pues cuando esta ventana esté totalmente abierta, Será pues mucho tendremos más. un 67 Claro. y después abriremos otra y será un 75 y así sucesivamente. Bien, la verdad es que es fantástico ese último dato. Yo es la primera vez que lo escucho, doctor. La Sí, no primera es vez. algo innovador que se conocía la microbiota mucho en relación a las infecciones vaginales. Lo más típico es el paciente que se toma un antibiótico y tiene diarreas, porque le ha afectado la flora intestinal. Sí, Esa es la sí, microbiota de que hablamos. Sí. Y se toma pues estos tipos de yogur que tienen el lactobacillus, etcétera, para repoblarla. Pues algo así, vamos, en esa misma línea, pero se está viendo que tiene un papel importante en la reproducción también. Un dato nuevo y por favor permítame, doctor, que lo enfatice. Tenemos un dato nuevo que se ofrece por primera vez. Ahora hay un estudio sobre una flora bacteriana que convive. Está en estudio, es decir, lo que no hay todavía, Correcto. porque no quiero que vaya a ver la paciente que llegue a su especialista de reproducción, quiero que me haga la prueba de la microbiota. No, está en estudio y dentro de algún tiempo probablemente tendremos un kit o una manera de poder estudiar eso. Claro. Se sabe que existe y que es importante. Todavía no sabemos cómo atajarlo, cómo atacarlo. Estamos en una vía de estudio novedosa, pero está muy bien que lo vayamos dándonos cuenta que estamos en vanguardia de lo que es la información. O sea, que efectivamente que nadie llegue allí a decir, hágame este estudio, porque todavía no está en marcha. Está en fases de estudio, precisamente, de cómo es esa flora, qué función tiene, cuáles son los tiempos, etcétera, etcétera, para llegar a una conclusión. Que todo es más complicado y después, ¿cuántas veces nos han dicho las pacientes, doctor, es que mi marido y yo somos incompatibles? En una sonrisa, bueno, eso es un término popular, puede decir compatible de caracteres, pero no, detrás de esa incompatibilidad, detrás de esa pareja donde ellos no se quedan embarazados y después ella se va con otra pareja y él con otra y se quedan, y ellos dos, ¿por qué no? Pues subyace muchos de estos problemas. Que digo, detrás de esa incompatibilidad hay una razón científica. Claro. Hay algo. Siempre. Pero no lo sabemos. Claro. Entonces muchos de ellos queda, pues sí, ahí queda eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunidad es otra de las cosas que está ahora muy en boga. Y, por ejemplo, tengo una paciente que ha tenido muchos abortos, entonces la ha visto a la inmunóloga y efectivamente tiene lo que ahora se habla del KIR, el sistema KIR y HLA, diferente o de tal manera entre el marido y ella que sí tienen se le denomina incompatible. Y entonces, pues, tanto tratamiento con corticoides, está desaconsejado poner 2 embriones porque aumenta más esa incompatibilidad. Claro. Pero tenía dos abortos, vamos a poner 2 para qué, no, mucho peor. Entonces, la inmunidad que está dando bandazos y a veces equivocándose en algún sentido, pero es algo que va a ser determinante en muy poco tiempo dentro de los problemas, de los tratamientos de fertilidad. José Félix, me parece fascinante porque cuando uno aprende cosas nuevas hay una emoción, ¿no? Yo estoy sintiendo ahora esa emoción porque estos datos, insistimos, que todavía no están en clínica, que todavía no están en la práctica diaria porque están en fase de estudios, ese quede claro, pero sí que nos abre un panorama para aumentar el porcentaje de éxito tremendo, ¿no? Claro,